Después de años de conflicto y terror, Roma parecía respirar por primera vez. El hombre que la había tomado con puño de hierro, Lucio Cornelio Sila, se había retirado de la política. Su dictadura había marcado a toda una generación, senadores ejecutados, familias enteras arruinadas y una república que había olvidado lo que era la justicia. Aquel silencio tras su retirada no fue paz, fue un vacío. El Senado, mutilado, apenas podía gobernar. Los ciudadanos, exhaustos, pedían solo dos cosas: comida en la mesa y entretenimiento que les hiciera olvidar sus penas. Roma estaba hambrienta, no solo de pan, sino de esperanza. En este contexto surgió una propuesta audaz: fundar colonias, lejos del caos urbano, lejos del ruido de los tribunos y las conspiraciones. Colonias donde los ciudadanos pudieran comenzar de nuevo, donde Roma pudiera sembrar orden, cultura y propósito. Una de esas colonias se fundaría en un lugar inesperado, una pequeña isla olvidada en el Mediterráneo occidental, Cabrera. Allí empezaría una historia que muy pocos conocen, pero que lo cambió todo. La isla de Cabrera, una masa rocosa azotada por el viento al sur de las Baleares, no parecía tierra de oportunidad, pero su ubicación, entre rutas marítimas estratégicas, le daba valor militar y comercial. Allí no había grandes templos, ni mercados, ni caminos, solo monte, silencio y posibilidad. El Senado envió a un joven gobernador con un pequeño grupo de colonos. Su linaje había sido manchado por las purgas de Sila, pero esta era su oportunidad para redimirse, transformar la nada en Roma. Era una misión cargada de simbolismo, una refundación, no solo física, sino espiritual. La llegada fue dura, la tierra era áspera, el suelo pobre, el agua escasa, pero la voluntad romana nunca se midió por la comodidad. Se trazaron caminos con estacas, se construyeron las primeras chozas de madera, y los colonos empezaron a cultivar las primeras semillas de trigo. No había lujo, pero había dirección, y eso, para Roma, ya era mucho. La historia de Roma siempre estuvo unida al pan, no solo como alimento, sino como símbolo de civilización. Un pueblo que cultiva, que hornea, que comparte, es un pueblo que construye algo más que imperios. Construye comunidad. En la colonia, cada espiga de trigo era oro. Se cultivaban olivos, se criaban cabras, se recolectaban hierbas del monte. El mar ofrecía peces, pero la pesca era incierta. Los primeros inviernos fueron crueles. Hubo hambre, hubo dudas, pero también hubo resistencia. Con el tiempo, se levantaron hornos comunales, el aire olía a pan caliente, y con él regresó algo olvidado, la esperanza. Porque el pan no es solo sustento, es señal de que el mañana existe. Pero Roma no sobrevivió solo con pan. El pueblo necesitaba algo más: emoción, orgullo, distracción. Así nacieron los espectáculos. Y aunque en Cabrera no había mármol ni grandes arquitectos, se levantó un pequeño anfiteatro de madera y piedra. Bastó con unas tablas, unas gradas improvisadas y el rugido de la multitud. Los juegos eran simples: combates simulados, carreras, relatos orales de las grandes gestas romanas. Allí no se celebraba solo el entretenimiento, se celebraba la cultura, la identidad, la pertenencia. Aquel pueblo, en apariencia aislado, comenzó a vivir como si estuviera en el corazón del imperio. Se organizaban festivales religiosos, bodas públicas, asambleas. Los niños aprendían las leyes de las 12 tablas. Y cuando los tambores del circo sonaban, todos corrían al espectáculo. El circo no era evasión, era unión. Pero la historia de Roma nunca ha sido lineal. La paz siempre fue una tregua entre tormentas. La posición de la isla la hacía vulnerable. Desde las costas del norte de África y las aguas del Adriático surgieron enemigos silenciosos: piratas, saqueadores, corsarios. No era un ejército organizado, eran sombras. Llegaban de noche, incendiaban almacenes, robaban ganado, secuestraban colonos. No buscaban conquistar, solo destruir. Cabrera debía defenderse o morir. El gobernador organizó una milicia.
Jóvenes campesinos tomaron lanzas y espadas. Se construyeron torres de vigilancia, murallas de piedra y una flota de pequeñas embarcaciones para patrullar la costa. La colonia, que había nacido para escapar del caos, se convirtió en bastión, una fortaleza, un ejemplo. Pasaron los años, el trigo creció alto, las casas ya no eran chozas, sino villas modestas. El foro se llenó de voces, se construyeron templos a Júpiter, Venus y Marte. Los comerciantes comenzaron a llegar desde Hispania, desde Sicilia, desde África. Las rutas marítimas confluían en Cabrera y la isla se convirtió en un nodo vital del comercio occidental. Pero más allá de la riqueza, lo que surgió fue un nuevo modelo de ciudadanía, orgullosa, digna, resiliente. Aquella pequeña colonia que había comenzado con temor, ahora educaba a sus niños en retórica, organizaba elecciones locales y discutía leyes. No eran simples colonos, eran romanos, en el sentido más pleno de la palabra. Y el gobernador, antes desconocido, ahora era llamado padre de la ciudad. No por la fuerza, sino por la guía. Una mañana, un barco trajo noticias desde la capital. El Senado había oído hablar de lo ocurrido en Cabrera, de cómo, en medio de la nada, se había fundado algo más valioso que una colonia. Se había encendido de nuevo la llama de Roma. Invitaron al gobernador a volver, a ocupar un asiento entre los grandes, a compartir su visión, y así volvió. No como exiliado, sino como arquitecto de un renacimiento. En el foro se alzó su voz, y habló de pan, y habló de circo, pero sobre todo, habló de lo esencial, de la dignidad, de la unidad, de la posibilidad. La historia de Cabrera no está en todos los libros, no tiene estatuas en cada esquina, pero representa algo eterno, una verdad simple. Roma no era solo un lugar, era una forma de vivir, y cuando parecía perdida, renació en una isla olvidada, gracias a hombres y mujeres que creyeron en la civilización, incluso cuando todo parecía perdido. Pan y circo no fue nunca solo una estrategia, fue una filosofía, alimentar el cuerpo, elevar el alma, construir desde las ruinas, y es por eso que siglos después, aún recordamos a Roma no solo por sus conquistas, sino por su capacidad de volver a levantarse. Si esta historia te inspiró, te invitamos a suscribirte a Historia Simple. Cada semana, nuevas historias que reviven el pasado con alma, con emoción y con verdad. Hasta el próximo capítulo, Ciudadanos del Tiempo. Cives Romani, de Repubblica agitur. Lexit saimiqua est figure. Justitiam populo Romano petibus. Decisive action is upon us. We must unite for the future of Rome. The alignment is perfect, Commander. The men are working hard.